Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio y de localizaciones misteriosas también en muchos de los casos. Hoy nos vamos a ir a uno de estos lugares, a un lugar remoto, perdido. Ya sabéis lo que nos encantan las islas perdidas, misteriosas, lejanas, completamente aisladas, que quizá, bueno, sí, en realidad es el caso de hoy, pero no vamos a tratar de la isla en sí, porque nos vamos a ir efectivamente a una isla, pero yo no os quería traer el programa de hoy a hacerlo como en muchas ocasiones lo hacemos, tratando de estos lugares, hablando de su historia, los diferentes misterios. No, en realidad no nos vamos a centrar en el lugar en sí, que efectivamente es una isla remota, sino en lo que hay allí, o en lo que ha habido a lo largo de la historia. Nos vamos a ir hasta la tierra de Alejandra, que efectivamente es, o la isla de Alejandra, también como se la conoce, que efectivamente es una tierra insular que está ubicada en una localización muy remota, en el Ártico. Es más, es una de las zonas más al norte del planeta. En cuanto a zonas insulares, bueno, se ubica dentro de lo que es la tierra de Francisco José. Seguramente el archipiélago en sí lo conocéis mucho más, que es la isla de Alejandra simplemente. Bueno, pues esta isla está dentro del archipiélago de la tierra de Francisco José, que como muchos sabréis pertenece a Rusia y está en la zona más septentrional del planeta, ¿no? Al norte de lo que es la masa continental, en el Ártico, y como decía, pues una de las zonas más septentrionales del planeta, por lo menos en lo que a islas se refiere, porque es cierto que hay puntos en Groenlandia o en Canadá que están mucho más al norte. Pero sí, esta tierra de Francisco José, concretamente la isla de Alejandra, la tierra de Alejandra, pues es una zona muy septentrional, muy perdida, a la que no llega nadie. Lógicamente, tierra árida, desértica en este caso, bueno, más que desértica, desierta, cubierta casi de forma permanente por los hielos, por glaciares. Bueno, pues ya hemos hecho la localización espacial. Como siempre digo, el que quiera tener algo más de información con las fantásticas aplicaciones que hay ahora, pues uno teclea en Google Maps, en Google Earth o en cualquier aplicación, o al que le gusten los mapas más clásicos, en su Mapamundi o en su Atlas, puede buscar esta tierra de Alejandra, ubicada en la zona más septentrional de Rusia. Hacemos un pequeño repaso histórico y luego nos vamos a centrar en lo que realmente nos interesa. Y es que, a pesar de que he comentado que es una zona bastante remota y aislada, desierta, sin población humana, o quizás sí que la hay, como vamos a ver, bueno, pues a lo largo de la historia vamos a ver que siempre ha sido un lugar bastante sugerente para ubicar bases secretas. A día de hoy, efectivamente, Rusia tiene una de sus bases árticas más importantes. Vamos a entrar en breve en ello, pero comenzamos un poco con la historia del lugar, en principio de la historia del territorio, que comienza más o menos a finales del siglo XIX. Hasta entonces, bueno, pues es cierto que las exploraciones árticas no se habían desarrollado mucho. Hicimos ya un programa hace algún tiempo al respecto de las exploraciones árticas y cómo surgió la conquista del Polo Norte. Así que bueno, es una zona del planeta que realmente no fue demasiado explorada hasta estas épocas, hasta finales del siglo XIX. Concretamente, el primero que va a avistar este territorio, concretamente el de Tierra Alejandra o Isla Alejandra, es un explorador inglés que se llamaba Benjamin Lath Smith en 1880. Y va a ser la persona que le dé nombre a la isla, concretamente de Alejandra, a consecuencia de la princesa de Gales. Por aquel entonces, insisto, era un explorador británico, así que era, lógicamente, la princesa de Gales se llamaba Alejandra, y de ahí que esta isla pase a llamarse Isla Alejandra, con el tiempo Tierra de Alejandra. Pero también hay otra historia, otra opción, y es que, bueno, ya sabemos que dependiendo de quién escribe la historia, pues es diferente, ¿no? de unas naciones a otras. Y en este caso, en Rusia, que es a quien realmente pertenece este territorio, se comenta que los primeros en avistarla y en visitarla fueron exploradores rusos, efectivamente, y que el nombre se debería a una persona que era la gran duquesa Alejandra Pavlovna, de Rusia, lógicamente.
esta es una persona que fue la Gran Duquesa de Rusia entre 1783 y 1800, a finales del siglo XVIII. Bueno, pues se dice que en el siglo XIX también los rusos llegaron hasta la zona, y aunque esto en principio parece que no está muy demostrado, pero lógicamente ya sabemos cómo funcionan los libros de historia en las diferentes naciones. Cada cual se atribuye los descubrimientos de lugares y las teorías de cómo nombrar los lugares de una u otra forma. En cualquier caso, parece ser que el primero que efectivamente pone pie en la isla nuevamente va a ser un británico, en una expedición dirigida por un tal Frederick Jackson. Estamos hablando del año 1895, ya realmente sí que finales del siglo XIX. Pero a partir de principios del siglo XX, pues, y ya sabiendo que este territorio está ahí, son los rusos los que comienzan a hacer incursiones realmente y de forma oficial. En este caso no la teoría de los libros de historia de que efectivamente había que dar el mérito a los rusos de los primeros avistamientos, sino que ahora ya de forma oficial prácticamente todas las naciones saben que, además por la cercanía, lógicamente, a territorio ruso, que son ellos los que empiezan a visitar la isla de forma bastante asidua. En este caso, la persona que pone pie por primera vez en la isla de Alejandra sería un navegante ruso de nombre Valerian Albanov. Este sería oficialmente el primer ser humano, ¿no?, en poner pie en esta zona. Y poco tiempo después, estamos hablando del año 1914, cuando Albanov pone, fijaos, ya en el siglo XX, cuando pone pie en la isla de Alejandra, y pocos años después, concretamente va a ser el 15 de abril de 1926, cuando los rusos deciden anexionar la isla Alejandra, básicamente porque es la fecha en la que anexionan todo el archipiélago de la tierra de Francisco José, y lógicamente pues esta isla de Alejandra, tierra de Alejandra, está dentro del paquete. Y esta es un poco la historia a grandes rasgos de lo que es el inicio de cómo se descubre, se avista y bueno, se empieza, yo no sé si decir poblar, pero sí a visitar, porque realmente poblar nunca va a estar poblada, nunca va a haber asentamientos ni pobladores en esta zona tan al norte del planeta, pues quizá lógicamente por la dificultad para llegar y mantenerse allí. Pero claro, es un lugar muy sugerente, lo decía al principio, para bases secretas, ¿no? Y cuando comienza la escalada militar y sobre todo se tienen los recursos ya para asentarse en cierta manera en una zona tan remota y con un clima tan complicado, pues efectivamente las diferentes naciones no van a pasar esto por alto. Si bien en la Primera Guerra Mundial, lógicamente todavía no había recursos suficientes o era muy complicado asentarse en un lugar pues tan árido, tan complicado en lo climatológico, como antes comentaba, en la Segunda Guerra Mundial, pues ya sabemos, cualquier lugar era bueno para una base secreta. Y no van a ser los rusos o los soviéticos los que la van a ocupar. Ya os podéis imaginar a quienes les encantaban estos lugares remotos y siempre encontraban algún tipo de utilidad en ellos. Sí, la Alemania nazi, efectivamente. A pesar, insisto, de que esta zona, esta tierra de Alejandra, era un lugar que pertenecía a Rusia, a la Unión Soviética, pues los alemanes llegan y la ocupan. Bueno, más que ocuparla, lo que hacen es montar una base secreta. Y tan secreta, porque vamos a ver que nadie nunca llegó a saber que esta base se ubicaba allí hasta muchísimo tiempo después. En 1942 los alemanes llegan a tierra de Alejandra y ocupan una pequeña porción y montan esta base que van a llamar Schatzgräber. Traducido del alemán sería algo así como la base cazador de tesoros. Un nombre muy sugerente. ¿Qué función tenía realmente esta base? Quizá por la cercanía relativa. Ya vemos que está perdida en la zona más septentrional del planeta, pero claro, es un lugar algo más disimulado si uno quiere tener Rusia más o menos a mano. Fijaos que es 1942, que es un año después de que en 1941 Adolf Hitler comenzara a avanzar hacia Rusia, comenzara la ocupación de la Unión Soviética.
que realmente, como ya sabéis, pues nunca llegó a ser plena, porque bueno, ahí fue, o se dice que ahí fue donde los alemanes comenzaron a perder realmente la guerra. Bueno, volviendo a Schatzgraber, a esta base alemana en el Ártico, parece ser oficialmente que aquello era una estación meteorológica, lo cual podría tener sentido porque los alemanes tenían esa idea de montar estaciones meteorológicas en el Ártico. Parece ser que es un lugar muy interesante para ver la formación de tormentas, de borrascas, sobre todo para zonas por las que ellos estaban avanzando, en este caso en su avance hacia el interior de Rusia, hacia Moscú, concretamente. Pues bien, además no era la única estación meteorológica en el Ártico. Hace tiempo ya comentamos la estación que ocuparon en Svalbard, por ejemplo, sin ir más lejos, en el archipiélago de Svalbard. Así que, pues efectivamente, bueno, pues eran lugares, ¿no?, que los alemanes solían ocupar para crear estas estaciones meteorológicas. Curiosamente, la de Svalbard fue uno de los últimos lugares en caer, porque los alemanes que habían en Svalbard pues quedaron incomunicados ya casi hacia el final de la guerra, y no fue hasta meses después, que la guerra ya había terminado en Europa, cuando un carguero, un pesquero, mejor dicho, noruego, se los encontró allí, se encontró un destacamento alemán y les informó de que la guerra había terminado. Y aunque ellos no querían realmente creérselo, finalmente el hecho de que efectivamente llevaban meses allí aislados, perdidos en Svalbard, pues les hizo recapacitar y pensar que, bueno, sí, seguramente Alemania se había rendido y lo mejor era ya marcharse de vuelta a casa. Bien, ¿por qué? Vamos a ver también que esta estación o esta base de Schatzgraber no va a tener el mismo destino que la de Svalbard. Va a acabar mucho antes su andadura. Ahora veremos por qué. Pero lo importante es por qué realmente los alemanes ocupan esta zona. ¿Es cierto eso de que eran tan importantes las estaciones meteorológicas para los alemanes, tener una en Svalbard, otra en esta zona de Tierra de Alejandra, en el Ártico? ¿O realmente esto era un golpe moral que querían asestar, en este caso, a los rusos? Ya lo vimos también cuando hablamos de las islas del Canal, ¿no? Cuando los alemanes tomaron Jersey, por ejemplo, o Alderney, donde crearon incluso un campo de concentración. Estamos hablando de un territorio que pertenecía a la corona británica y que estaba ubicado en el Canal de la Mancha, entre Francia y la isla de Gran Bretaña, y que ahí lo que querían los alemanes era asestar un golpe moral a los británicos. Pues en este caso también podía ser algo similar, ¿no? Decirles a los rusos: fijaos que estamos tan cerca de vosotros que ocupamos vuestro propio territorio. Claro, la cuestión aquí, el problema es que los rusos nunca llegaron a enterarse de que esta base secreta alemana existía. Pues porque, como comentaba antes, este territorio siempre estuvo desocupado y dejado. Prácticamente los rusos, aunque anexionaron la tierra de Francisco José y dentro de esta isla de Alejandra, pues nunca le prestaron demasiada atención, lógicamente por el lugar en el que se encontraba, climatología y demás. Pero el caso es que esta empresa pues nunca llegó a buen término. Os decía antes que sí, que Svalbard, la base que había en Svalbard sí que aguantó hasta el final de la guerra, pero no sucedió lo mismo con esta base de Isla de Alejandra. Y es que los soldados que habían ubicados en la base pues acabaron enfermos con triquinosis, de hecho al poco de ocupar la isla, por ingerir carne de oso cruda. Era, bueno, pues la alimentación, os podéis imaginar, era una alimentación de supervivencia pura y dura, aparte de las pocas conservas que pudieran tener, y se dedicaron a cazar osos polares. Y en este caso, pues al comer la carne cruda, insisto, enfermaron con triquinosis. No hubo bajas, pero sí que tuvieron que ser rescatados por un U-boat, por un submarino. Y bueno, pues la empresa quedó en nada. La base se abandonó al poco tiempo de ser ocupada, y ahí se quedó. Pero os comentaba que la base realmente era secreta, muy secreta. Vamos, hasta el punto de que nadie supo que esta base se ubicaba en este lugar, o que hubo una base alemana en este lugar durante la guerra, hasta el año 2014.
Y es que en 2014 unos científicos rusos que estaban, bueno, pues básicamente haciendo estudios meteorológicos en la zona, se encontraron por primera vez, insisto, en el año 2014, muchísimo tiempo después, se encontraron estos restos de la base. Allí encontraron bunkers, allí encontraron armas, balas, incluso documentos que curiosamente no trascendieron. Nadie sabe, aparte de, lógicamente, suponemos, el gobierno ruso, qué es lo que había en aquellos documentos alemanes en la base. Y lo cierto es que todo se encontraba en bastante buen estado, os podéis imaginar, conservado lógicamente por las bajas temperaturas y por el hielo. Aparte de que fuera una base meteorológica, una estación meteorológica, hubo mucha especulación basada en el nombre que se descubrió, curiosamente, cuando en los documentos e incluso en algunas placas que había en la zona, pues se descubrió cuál era el nombre de la base, insisto, Schatzgraber, que significa cazador de tesoros. El nombre, desde luego, nos evoca la afición que tenían los alemanes por capturar tesoros, reliquias de la antigüedad, en este caso, y entonces nos viene a la mente que quizá una base ártica secreta, perdida en mitad de ninguna parte, sería el lugar ideal, no solo para esta estación meteorológica, que es la excusa perfecta, sino quizá para crear una base en buenas condiciones, una gran base secreta con estos bunkers, con estos subterráneos, para guardar y ocultar pues todas estas reliquias, ¿no? Algo que posiblemente nunca llegó a suceder porque, insisto, la base quedó abandonada después de este curioso incidente con la carne cruda de oso. Así que, bueno, pues ahí queda, ¿no? Un poco la incógnita. Insisto que sí que se encontraron y se rescataron documentos, además en bastante buen estado, entre los restos de la base en este año 2014, pero tan solo pues los gerifaltes rusos y los investigadores son los que saben qué es lo que había en esos documentos y cuál era posiblemente realmente, ahí estaba, el propósito real de esta base secreta alemana, que, insisto, quedó en nada. Schatzgraber. Fijaos, la curiosa historia de la tierra de Alejandra, de esta isla. Pero lo cierto es que el tema de las bases secretas no va a quedar ahí. Y es que después de la guerra, pues los rusos ya parece ser que se dan cuenta de la importancia de una zona tan al norte del planeta, y en los años 50 deciden construir lo que va a ser el inicio de una pequeña base rusa, nuevamente, oficialmente, una base meteorológica. No deja de ser interesante que tanto alemanes en su momento en la Segunda Guerra Mundial como los rusos, en este momento y sin saber todavía que los alemanes habían estado, decidan irse al mismo lugar, a esta tierra de Alejandra, a construir una base. Posiblemente porque el emplazamiento es maravilloso, ¿no? Para tener algo secreto, perdido y que nadie realmente sepa que está ahí. Naguskoye es el nombre de esta base rusa que comienza a funcionar, insisto, en los años 50 del siglo XX. En principio, parece ser, estamos en plena escalada de la Guerra Fría, y parece ser que lo que se quiere construir es una base para bombarderos de largo alcance. Fijaos en la ubicación, porque así a primera vista uno puede pensarse una ubicación para bombarderos de largo alcance en el Ártico, casi en el Polo Norte. ¿Qué sentido tiene? Bueno, todo el mundo sabe quién era el enemigo en aquel entonces, en plena Guerra Fría. Efectivamente, los Estados Unidos. Y lógicamente la ruta más corta para llegar a los Estados Unidos, si uno mira el mapa en un planisferio, posiblemente no, pero si lo hace en una esfera, se dará cuenta que atravesando el Polo Norte rápidamente y después Canadá, se puede llegar hasta los Estados Unidos. Y era uno de los deseos en aquel entonces del ejecutivo comunista de la Unión Soviética, tener una base con estos bombarderos que prácticamente en un visto y no visto pudieran, y antes de que los estadounidenses los pudieran detectar, se plantaran en territorio estadounidense, dispuestos a descargar todas sus bombas. En esta base de Naguskoye se construyen 2 pistas de aterrizaje para grandes aviones. Está claro que la base de meteorológica poco tenía cuando ya se comienzan a construir estas infraestructuras. Y cuando digo grandes aviones, me refiero a los más grandes que uno pueda pensar. No solamente cazas,
sino estos bombarderos de largo alcance e incluso cargueros para aprovisionar una base en condiciones. Bien, en principio la base era secreta relativamente. Podemos imaginar que los estadounidenses efectivamente estaban al tanto de todo esto, pero lo que no se podían imaginar es que esta base, que efectivamente estuvo operativa durante la Guerra Fría, bueno, pues parece ser que quedó descartada, abandonada en un momento y no se volvió a investigar muchísimo más al respecto, ni nadie se preocupó demasiado, ¿no? de esta base. Parecía que no estaba operativa, que nada estuvo sucediendo, hasta que casi por casualidad, y nos vamos a plantar, fijaos, en el año 2015, septiembre de 2015, pues insisto, casi por casualidad, unas fotos de satélite descubren que en esta zona y donde estaba la antigua base de Nagoskoye, pues hay una nueva base, pero una base enorme de lo que es Rusia a día de hoy. E insisto, año 2015. Estas fotos de satélite descubren una nueva y remodelada base que, bueno, comienzan los estadounidenses en este caso a recoger informes, y parece ser que es una base que los rusos han venido a llamar el Trébol Ártico, debido a su forma. Parece ser que, bueno, pues parece, si uno lo ve desde arriba, al tener la parte central de la base 3 alas, pues parece un trébol, ¿no? Parece que tiene forma de trébol. Bueno, fijaos, esta base tiene, toda la superficie de la base son 14.000 metros cuadrados y tiene capacidad para hasta 150 hombres durante 18 meses. La base está perfectamente equipada. Fijaos la importancia que debía de tener esta base, a la que parece que nadie le dio importancia hasta que se encontraron estas fotos de satélite, que en el año 2017 fue visitada por el mismo Vladimir Putin. Con lo cual, parece ser que los rusos efectivamente están tramando algo, o estaban tramando algo, o quieren realmente utilizar esta base. La base, por cierto, más al norte de todas las bases rusas, y en el Ártico tienen unas cuantas, pues es la que se ubica más al norte de todas, esta de Tierra de Alejandra. Lógicamente, porque es el archipiélago más al norte, este archipiélago de la tierra de Francisco José. Pues bien, insisto, muchísima importancia, ya que los rusos han estado trabajando sin descanso durante, yo diría, la última década, pero puede que incluso más allá, en crear una base. Uno puede buscar las fotografías de esta base y verá que está perfectamente equipada, es un auténtico monstruo, y todo lo que hay en la base es espectacular, está realmente equipada. En el año 2020, en agosto de 2020, hay nuevas fotos de satélite investigando, intentando indagar un poco más en lo que hay en esta base, y la sorpresa va a ser, insisto, agosto de 2020, que en esta base hay una enorme flota estacionada de cazas y bombarderos rusos, completamente operativos. La base está en perfecto funcionamiento. Desde luego, a mí me haría sospechar muchísimo si vemos toda esta cantidad de aviones y insisto, al ser una base fundamentalmente aérea, porque lógicamente tropas de infantería en una zona, o cualquier otro tipo de tropas en una zona de esta índole, ¿para qué se van a querer? Pero si uno toma este lugar como un aeródromo, como una zona de despegue y aterrizaje, yo me preocuparía realmente, porque el alcance sobre zonas árticas, como puede ser Canadá, incluso llegando ya a Estados Unidos, se puede bajar a zonas como Reino Unido, como toda Escandinavia. Pues el alcance es realmente, no hay una distancia demasiado larga, y el que los rusos tengan semejante arsenal allí de aviones, a mí me preocuparía. Yo supongo que los mandatarios de ciertas naciones habrán tomado nota. Y es que las fotos de satélite, de hecho, revelaban que no solo que la base estaba operativa y que todo este arsenal de aviones estaba allí, sino que la base estaba en continuo movimiento y expansión, se seguía expansionando. Bueno, la conclusión de todo esto es que la base, lógicamente, a día de hoy ya no es tan secreta. Si estas fotos satelitales, es más, yo por curiosidad también estuve buscándola en Google Maps, e incluso si uno teclea el nombre de Nagoskoye,
pues le lleva directamente hasta esta zona. Y es cierto que las imágenes no son demasiado claras. Lógicamente uno no tiene el Street View, no puede ir caminando por la base, como sí que sucede en algunas otras bases, por ejemplo en McMurdo, en la Antártida, o en algunas zonas de los asentamientos que hay en Svalbard, pero aquí no, pero desde luego con la vista aérea uno más o menos se puede hacer una idea de lo que hay. Así que la base yo intuyo que ya no es tan secreta. Y a mí esto también me hace pensar si los rusos lo que no estarán intentando es una acción disuasoria, ¿no? Dejando ver ahora sí que efectivamente tienen esta base que durante muchos años parece que estaba olvidada, y ahora alguien de pronto se ha recordado que ahí podía haber algo, han enviado los satélites y se han encontrado con toda esta historia. Pues yo pienso si esto no podrá ser una acción disuasoria por parte de los rusos. Más me preocuparía que no fuera disuasoria y que realmente se estuviera preparando algo durante los últimos 10 o 15 o 20 años. Vaya usted a saber cuánto tiempo se ha estado preparando esta base en el Ártico. Pues fijaos, las bases secretas de la Tierra de Alejandra, el juego que han dado a lo largo de la historia. No solo la base de Schatzgraber, que esta sí que fue bien secreta, ya que no fue descubierta hasta 2014. Cierto es que no llegó a buen puerto, nunca consiguió hacer mucho más que ubicar la base, y bueno, quién sabe, ¿no? Existen esos documentos que los rusos confiscaron y nadie sabe muy bien qué es lo que sucedió en la brevedad de existencia de esta base secreta alemana. Y después, efectivamente, pues esa primitiva base soviética en los años 50, que acabó por expandirse de una manera espectacular a partir del siglo XXI, y quién sabe cómo continuará y cómo acabará esta base de Nagoskoye en la tierra de Alejandra, en la isla de Alejandra. Espero que os haya gustado el podcast de hoy al respecto de este extraño y misterioso lugar, y bueno, pues si queréis seguir investigando al respecto, yo os agradeceré cualquier tipo de información adicional y comentario que nos dejéis al respecto de este lugar, de las bases secretas en la tierra de Alejandra. Insisto, espero que os haya gustado el podcast de hoy y me despido hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. Bye.